Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos las reflexiones bíblicas por la gracia de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre Santo, guíanos a aprender tu palabra y guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces estábamos viendo el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, recuerdan. Estábamos viendo el tema de esos maestros judíos que vinieron de Judea, ¿no? Ahí a la iglesia, una iglesia cristiana de Medio Oriente, ¿no es cierto? Que, en un lugar que se llama Antioquía. Y enseñaban una cosa distinta a lo que los apóstoles enseñaban. O sea, nosotros sabemos que la salvación es por gracia, es por fe. Porque la salvación es del Señor, no es nuestra. Y nosotros no podemos hacer nada. Y entonces las enseñanzas apostólicas eran estas. Imagínense en que estaban enseñando a tantos ex judíos que se habían convertido, que habían renacido, ¿no es cierto?, por la fe en Jesucristo. Y ellos venían de una vida que en general los judíos cumplían la ley, pensaban que cumpliendo la ley ellos eran salvos. En realidad la ley, sabemos y podemos leerlo en el libro de Gálatas, ejemplo, que la ley es simplemente aquella que nos hace ver, una conducta de vida que nos hace ver que nunca nosotros vamos a ser aceptados por Dios, por nuestro comportamiento bueno. La salvación, por supuesto, nos lleva a una vida buena, que tenemos que vivir santamente, dice la palabra de Dios. Pero no es que para ser salvo tenemos que vivir santamente. Atiéndanme bien esto, ¿eh? No es que yo debo esperar a ser santo para convertirme a Cristo. Es un error terrorífico, porque nunca seré salvo, porque nunca podré vivir una vida santa sin Cristo. Es muy simple. Pero hay tantos maestros que enseñan tantas cosas y tantas religiones. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver cuál es la verdad. Recuerdan que habíamos comenzado la semana anterior a decir, hay tantas denominaciones, cada uno interpreta la Biblia de una manera distinta. ¿Cuál es la manera correcta de interpretar la Biblia? Leer la Biblia, aprender la Biblia, y la misma Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, luego que fuimos salvados por el Señor, estoy hablando a todos aquellos que un día conocieron al Señor Jesucristo y por gracia ellos creyeron al Señor Jesucristo, que es Dios, que es el Mesías, que es el Hijo enviado por el Padre. Esto es un misterio, porque nosotros tenemos un Dios, ¿no es cierto?, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre envía, el Hijo, Dios, igual que el Padre, obedece, y el Espíritu Santo recuerda, hace recordar la obra de Cristo. Y el Señor Jesucristo hizo toda su obra por medio del poder del Espíritu Santo. No empleó su poder, sí lo va a emplear, cuando vuelva, ya va a volver el Señor Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y entonces juzgará al mundo con su poder. Como siervo sufriente no empleó su poder cuando vino y murió en la cruz del Calvario. Ahí hizo todo por medio del poder del Espíritu Santo. Pero cuando vuelva, volverá con su poder. Bueno, entonces, ¿qué queríamos ver acá? Queríamos ver, para ser salvo, es necesario hacer otra cosa que creer en Cristo solamente. Entonces hay muchas religiones que dicen, sí, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y Pablo,
digamos, en la letra a los Gálatas, le dice que no. No hay otro evangelio, dice en el libro de Gálatas. Más dice, si aún un ángel del cielo viniera, y hay tantas religiones que empezaron justamente con revelaciones de ángeles celestiales, que le dijeron, no, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello. Eso es un evangelio maldito. Entonces, ¿cuál es el único evangelio? El único evangelio es este, que hay un solo Dios. Alguno me puede decir, pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, es un solo Dios. Dios es así. Dios no lo creó nadie. Dios se reveló así. Y entonces, o lo cree o no lo cree. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque me lo dijo Dios. Entonces, y me lo reveló Dios y se hizo ver Dios. Porque mandando a su Hijo Jesucristo, el Padre se revela. Mandando el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se nota y se hace ver que es Dios que está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces, o le creemos o no le creemos. Yo le creo. Espero que tú también le creas. Ahora, ¿qué dice el Señor? El Señor dice que la única manera de ser salvo es creyendo en el Señor Jesucristo. Pero acá había maestros hebreos que decían que no, para poder ser salvo tenés que creer en Jesucristo, ellos lo admitían, pero después se tenían que circuncidar, tenían que cumplir la ley. Está escrito en el libro de Hechos, qué es lo que sucedió. Dice así, en el libro de Hechos, recordamos algunos versículos, 15, acuérdense de leer el Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, recuerdan que consultaron a la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando fueron a la iglesia de Jerusalén, en el versículo 5 del capítulo 15, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que estaban en la iglesia de Jerusalén, convertidos, estamos hablando de hermanos en Cristo, no estamos hablando de enemigos, no, estamos hablando de gente que ellos creían sinceramente esto. Y dice que, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, como habíamos dicho. Bueno, entonces la iglesia se reúne en lo que se llama el Concilio de Jerusalén y determinan esto. Y mandan una carta a la iglesia de Antioquía y a nosotros, por supuesto, por medio de la Biblia, que dice, porque ha parecido bien, esto en el versículo 28 de capítulo 15, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces acá determina el Consejo de Jerusalén, los apóstoles reunidos con los ancianos y el Espíritu Santo, o sea, esto no es una obra de hombre, el Espíritu Santo dice que es necesario, ¿a quién? A los creyentes, aquellos que se habían convertido a Cristo, a nosotros. ¿Cuáles son las cosas necesarias? Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, acá nos explica qué tenemos que hacer. También nosotros, No tienes que ir a llevar una vela a un santo, no tienes que ir a hacer esto, hacer aquello, para ser salvo. No, para ser salvo tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y mantener una vida, y te dice cuáles son las cosas que tenemos que guardar. Guardar significa hacer. Fíjense, dice así, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros,
de no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. ¿Cuáles son estas cargas? Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis. Pasadlo bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué nos tenemos que abstener de lo sacrificado a los ídolos? Bueno, Pablo después, en Corinto, explica exactamente no que el ídolo sea algo, que un ídolo sea algo, algo sacrificado a los ídolos. Nos tenemos que apartar por una cuestión de testimonianza. Ejemplo, esto no es una cosa puntual, esta es una cosa que es general. Si yo, ¿no es cierto?, que soy un creyente en Cristo, la gente me ve a mí, ¿no es cierto?, comiendo de los sacrificados a los ídolos, que en esta época no se ve. Pero si yo me alimento de cosas que son idolátricas, ejemplo, si yo me alimento de las cosas del mundo, todo el mundo es idolatría. Quiere decir que yo me tengo que apartar de las cosas del mundo. O sea, la gente, para testimonianza, ejemplo, a mí yo podría ir a un, no sé, a una cosa que para los creyentes es abominación. Yo podría ir, pero estoy dando mal testimonio, porque los que no son creyentes me ven ahí y me dicen, mira, fíjate, Alberto va ahí, quiere decir que está bien que yo vaya ahí. Y no está bien. Quiere decir que nosotros, los que somos creyentes en Cristo, tenemos que tener cuidado de no estar en contacto con lo que la gente sacrifica a los ídolos, o sea, con la gente se alimenta cada día en este mundo. Después tenemos que apartarnos de la sangre. ¿Qué significa la sangre? Bueno, la sangre, no tenemos que comer cosas sacrificadas con la sangre. Ejemplo, nosotros sabemos que en todos los mataderos, aún de gallinas, todos los animales que se sacrifican para comer, se le quita la sangre. Y está bien eso. ¿Por qué? Porque la sangre representa, y no solo representa, dice que la vida está en la sangre. Quiere decir que haremos bien en no comer sangre. ¿Te gusta la morcilla? Bueno, yo cuando me enteré de esto dejé de comer morcilla. Bueno, y también dice que de cosas ahogadas. ¿Qué significa? Bueno, animales que mueren con la sangre adentro. Me tengo que abstener. Pero yo no sé si un animal fue matado desangrado. Bueno, si no lo sé, lo como, pero si yo lo sé, no lo como, por una cuestión de testimonianza. Y después, esto importante, no tener ni cuenta ni estar en la, digamos, en la fornicación. Sabemos que eso, el pecado más grande del mundo, es la fornicación. Quiere decir que un creyente se tiene que abstener de la fornicación. O sea, abandonar su amor, ¿entendieron? Entonces, o engañar a su amor. Entonces, estas son cosas necesarias para hacer. ¿Tenés que aprender estas cosas? Sí, tenemos que aprenderlas. Yo cuando lo aprendí, después le pedí fuerza al Señor para hacerlo. Pero lo más importante es esto. Para ser salvo, no tenés que hacer estas cosas. Vos tenés que creer en el Señor Jesucristo y después hacer estas cosas. ¿Entendieron? No se dejen guiar por esas falsas religiones que te dicen, no, tenés que vivir una vida santa para después el Señor te corone con su salvación. No, no te va a coronar nunca, porque nunca serás una persona santa. Serás una persona santa si recibes la santificación del Padre. ¿Y cómo se recibe la santificación del Padre? Cuando tú crees en su Hijo Jesucristo. Es muy simple. Tú crees en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo aplica sobre ti la justicia que Él sí venció y ganó en la cruz de Calvario, y el Padre te justifica y te envía el Espíritu Santo. Todo eso vos no lo ves. Todo eso sucede
por gracia de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos salvos? Una vez que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, que no lo pedimos nosotros, el Señor Jesucristo ya lo mandó a todos aquellos que creen en Él. Entonces el Señor Jesucristo te da la convicción de que sos un hijo de Dios. Bueno, espero que estén bien. Acuérdense de meterme un like si pueden, suscribirse al canal. Ayúdenme a que esta palabra de Dios corra a todo el mundo. Bueno, que el Señor los bendiga. Los amo. Me llamo Alberto.